Buenos días. En la clase de hoy trataremos sobre el tema equilibrio químico aplicado a reacciones de la química biológica. Recordemos brevemente algunos conceptos como el concepto de peso molecular, molécula-gramo y mol de moléculas. La UMA es la unidad de masa atómica y es en la que se pesan las moléculas y los átomos. Una unidad de masa atómica es un número muy pequeño y equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Este dato no es de importancia a la hora de trabajar en química y veremos cómo nos manejaremos. Supongamos un compuesto como el hidróxido de sodio, cuya fórmula molecular vemos acá. El hidróxido de sodio está formado por un átomo de sodio, un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Si quisiéramos saber cuánto pesa una molécula de hidróxido de sodio, tenemos que sumar lo que pesa el átomo de sodio, que lo encontraremos en la tabla periódica, y acá lo podemos ver, lo que pesa el oxígeno y lo que pesa el hidrógeno. De esta manera decimos que una molécula tiene un peso de 40 unidades de masa atómica. Ahora, en general, cuando trabajamos con la química, no trabajamos con una molécula, sino que trabajamos con grupos de moléculas. 6 por 10 a la 23 moléculas es un número de moléculas que se denomina también un mol de moléculas, una molécula gramo, y que equivale a 40 gramos. Debe notar acá que si una molécula pesa 40 UMAs, cuando nosotros tengamos 40 gramos, es decir, el mismo número pero expresado en gramos, tenemos lo que se llama una molécula gramo, un mol de moléculas o 6 por 10 a la 23 moléculas. Y habitualmente a esto lo llamamos un mol. Cuando aplicamos estos conceptos a reacciones químicas, tenemos lo que se llama la estequiometría. Acá tenemos una reacción química en la cual el ácido sulfúrico reacciona con el hidróxido de sodio para dar sulfato de sodio y agua. En primer lugar, la reacción cuando trabajemos tiene que estar balanceada, es decir, acá vemos que una molécula gramo de ácido sulfúrico reacciona con 2 moléculas gramos de hidróxido de sodio. Esto surge por el coeficiente estequiométrico que debemos agregar para que la reacción quede balanceada, es decir, si yo a la derecha tengo 2 átomos de sodio porque la fórmula del sulfato de sodio así me lo exige, a la izquierda tendré que tener 2 sodios y estoy obligado a colocar un coeficiente estequiométrico. Estos coeficientes estequiométricos son los que me permiten decir que una molécula gramo de ácido sulfúrico reacciona con 2 moléculas gramos de hidróxido de sodio para formar una molécula gramo de sulfato de sodio y 2 moléculas gramo de agua. Pasemos ahora a introducirnos en la estequiometría en las reacciones biológicas. Las reacciones biológicas tienen 2 grandes inconvenientes. En primer lugar, son reacciones encadenadas que nos confrontará con procesos que llamaremos rutas o caminos metabólicos. ¿Qué quiere decir que las reacciones son encadenadas? Acá se ha representado esquemáticamente. Yo puedo tener una reacción donde un reactivo 1 reacciona con un reactivo 2 para dar un determinado producto. Pero este producto puede pasar a ser reactivo de una nueva reacción donde se forma un producto 2. Es decir, que yo acá tengo una parte de lo que sería una ruta metabólica o reacciones encadenadas. Tengo la primera reacción en la cual se forma el producto 1 y la segunda reacción en la cual este producto 1 pasa a ser reactivo de la segunda reacción. A modo de ejemplo, y viendo aún, aunque parezca complejo, algo relativamente sencillo, acá tenemos una reacción biológica. En esta reacción, ¿qué tenemos? Una molécula de glucosa que se transforma en glucosa 6-fosfato. Esta reacción requiere de una molécula de ATP que simultáneamente se transforma en ADP. Por lo tanto, la reacción química que estamos analizando es la que queda encerrada en esta línea. Los reactivos serían la glucosa y el ATP, y los productos serían el ADP y la glucosa 6-fosfato.
El razonamiento con estos procesos, con estas reacciones químicas es igual que lo que vinimos haciendo, pero ¿dónde está la complicación? En que el reactivo, por ejemplo la glucosa, puede provenir de reservas que se hallen en nuestro organismo o bien de los nutrientes. Por lo tanto, si tenemos reservas pero no tenemos nutrientes de nuestros alimentos, la reacción podrá cursar de la misma manera de que si no tuviéramos reserva y sí tenemos el aporte de nutrientes. Pero es claro pensar que si estamos sin reservas energéticas en nuestro organismo y no hemos aportado nutrientes, no tendremos glucosa y esta reacción no ocurrirá. Lo mismo pasa con el otro reactivo. El reactivo ATP, que genera como producto ADP, este ADP luego es regenerado por procesos que involucran numerosas reacciones químicas que requieren oxígeno. Por lo tanto, si careciera de oxígeno en mi organismo, este proceso no podría ocurrir. El ADP no podría generar ATP y me estaría faltando uno de los reactivos de la reacción. Otro de los inconvenientes que enfrentaremos en las reacciones biológicas es que cada reacción está catalizada por una enzima. Aún no tenemos el concepto de catalizador, pero las enzimas son estructuras químicas que tienen que estar presentes para que esta reacción ocurra con una rapidez adecuada a la vida. Estas estructuras, conocidas como enzimas, están codificadas en lo que se conoce nuestro ADN en porciones que se llaman gen y que pueden estar sujetas a alteraciones y que conducen a enfermedades de origen genético. Por lo tanto, aunque tuviéramos todo para que la reacción ocurra, pero este gen es defectuoso porque alguna causa externa ha hecho que la enzima que se genere no sea la adecuada para catalizar la reacción, y a pesar de que tengamos todo el entorno como para que las cosas ocurran, no ocurrirán de la manera en que uno esperaría, dado a que esta estructura no es correcta. También las enzimas pueden requerir cofactores, como por ejemplo el magnesio, que es aportado por los alimentos. Si tuviéramos un déficit de magnesio, aunque tuviéramos el gen y todas las otras cosas en condiciones, la reacción no ocurriría. Agravará más el entendimiento de las reacciones biológicas en que muchas veces sustancias, como en este caso el producto, puede ejercer acciones de retroalimentación negativa, haciendo que al acumularse este producto se inhiba la enzima que cataliza el proceso y por lo tanto la reacción no curse como esperaríamos a través de los datos que vemos en el papel. Acá tenemos, por ejemplo, otra serie de reacciones donde tenemos, en realidad vamos a analizarlas. ¿Cuántas reacciones ve usted acá en este esquema? La primera reacción sería esta, en la cual la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, hay dos enzimas que catalizan el proceso y se requiere además como reactivo ATP que pasa a ADP. La glucosa 6-fosfato es el producto de la primera reacción, pero pasa a ser el reactivo de la segunda reacción, en el cual la glucosa 6-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato, este sería el producto de la segunda reacción, y la hexosa fosfatoisomerasa el catalizador de este proceso. Por lo tanto, la fructosa 6-fosfato, como dijimos, es el producto de esta reacción, pero pasa a ser el reactivo de la tercera reacción, en el cual la fructosa 6-fosfato se transforma en fructosa 1,6-bisfosfato, catalizado por una enzima y en la cual además se requiere como reactivo ATP y se va a formar un producto que es el ADP. Por lo tanto, en este esquema complejo que vemos acá hay tres reacciones, dos de ellas formadas por dos procesos simultáneos, glucosa 6-fosfato y ATP-ADP, fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-disfosfato y ATP que pasa a ADP. Es importante que nos vayamos acostumbrando a ver esto. Centremos nuevamente la atención de esta línea para abajo. Acá tenemos una reacción. ¿Cuáles son los reactivos de esta reacción? La fructosa 6-fosfato y el ATP. ¿Cuáles son los productos de esta reacción? El ADP y la fructosa 1,6-bisfosfato. Probablemente este producto y este producto pasen a ser reactivos de una cuarta reacción que no vemos en este esquema. Podemos comenzar a dar respuestas respecto a estas reacciones. ¿Cuántos moles de ADP se formarán por cada mol de glucosa? Bueno, la respuesta dependerá hasta dónde consideremos el proceso. Analicemos lo siguiente. Supongamos que consideramos únicamente esta parte del proceso, es decir, una sola reacción. El reactivo es la glucosa y el producto es la glucosa 6-fosfato. Por el otro lado, tenemos el otro reactivo que es el ATP y el otro producto que es el ADP.
Si la pregunta que nos hacen es cuántos moles de ADP se formarán por cada mol de glucosa, como vemos acá, por cada una glucosa que tenemos, necesitamos un ATP y se va a formar una molécula de ADP. Pero, hagamos un cambio de color para hacerlo un poco más claro. Pero si hubiéramos considerado todo este proceso, es decir, las tres reacciones en conjunto, y nos volvemos a hacer la pregunta, ¿cuántos moles de ATP se formarán por cada mol de glucosa? Acá vemos que en estas tres reacciones la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato y acá se forma un ADP. Luego la glucosa 6-fosfato, que es el producto de la primera, pasa a ser reactivo de la segunda reacción, forma fructosa 6-fosfato, y luego la fructosa 6-fosfato como reactivo forma fructosa 1,6-bifosfato, donde se forma otra molécula de ADP. Entonces la pregunta es, ¿cuántos moles de ADP se formarán por cada mol de glucosa? Si vemos en rojo, cuando la glucosa, un mol de glucosa era metabolizado o sufría una reacción, se forma solo un ADP porque estamos considerando la reacción hasta este sitio. Pero si yo considero las tres reacciones, se va a estar formando un mol de ADP acá y otro mol de ADP acá, con lo que decimos que se están formando entonces 2 moles de ADP. Veamos ahora el concepto de reacciones reversibles para dejar las bases para la próxima clase. Acá tenemos una reacción que es succinato más FAD que da fumarato más FADH. Podemos tener dos situaciones. Si en un recipiente hubiéramos colocado succinato y FAD, obviamente el succinato reaccionará con el FAD para dar fumarato y FADH. Pero si en un recipiente yo hubiera colocado los productos fumarato y FADH, el FADH y el fumarato reaccionarían para dar origen a succinato y FAD. Es decir, que las reacciones pueden cursar de reactivos para dar productos, pero también de productos para dar reactivos. Esto se dice que las reacciones son reversibles y todas las reacciones en mayor o en menor término son reversibles. Para entender esto podemos hacer un símil hidráulico. Supongamos que tenemos dos vasos comunicantes y hemos llenado el vaso de la izquierda con agua. Si abrimos el grifo que conecta el recipiente de la izquierda con el de la derecha, el agua correrá para la derecha y llegará un momento en que se llegará a un equilibrio o a la misma altura de agua en los dos recipientes. Si contrariamente hubiéramos llenado el recipiente de agua de la derecha, el agua correría para la izquierda y llegaríamos a una situación similar. Lo mismo que en este recipiente, que puede correr de la izquierda a la derecha o de la derecha a izquierda, las reacciones químicas pueden ocurrir en sentido directo o en sentido inverso. Una reacción química la podemos interpretar como si fuera un sistema de vasos comunicantes. El vaso comunicante de la izquierda correspondería a nuestros reactivos y el de la derecha a nuestros productos. Podemos tener una situación en que solo tengamos reactivos, es decir, como si en el vaso comunicante solo tenemos agua a la izquierda. Si abrimos la llave que comunica ambos recipientes, el agua correrá hacia la derecha, es decir, la reacción ocurrirá de reactivos hacia productos y llegará a una situación en la cual la altura del líquido sea la misma en los dos recipientes. Si hubiéramos partido con el recipiente de la derecha lleno, que equivaldría a una reacción química solo tener productos, en el caso del agua, cuando abrimos la canilla que conecta ambos recipientes, el agua correrá hacia la izquierda y llegaremos a una situación en la cual el nivel de agua sea exactamente el mismo. Esto que analizamos en un sistema de vasos comunicantes ocurre en las reacciones químicas. Es decir, las reacciones son reversibles, pueden ocurrir de reactivos a productos o de productos a reactivos. Supongamos una reacción entre el succinato y el FAD, cuyo producto es el fumarato y el FADH. Si en un recipiente nosotros colocáramos únicamente succinato y nada de fumarato y FADH, obviamente al principio ocurrirá una reacción directa, con lo cual se irá formando fumarato y FADH. Pero llegará un momento en que las concentraciones de succinato y FAD y de fumarato y FADH permanezcan constantes. Lo mismo que ocurría con los recipientes con agua. Si, contrariamente, nosotros en un recipiente colocáramos solo los productos fumarato y FADH, pero nada de los reactivos, obviamente no va a haber reacción directa, porque no hay reactivo, pero sí habrá reacción inversa. El fumarato y el FADH comenzarán a formar succinato y FAD, llegando un momento en el cual tendremos tanto reactivos como productos.
Esta interpretación de las reacciones reversibles, tanto directa como inversa, nos va conduciendo al concepto de equilibrio químico. Veamos primero lo que se conoce como ley de acción de masas y supongamos una reacción entre el gliceraldehído trifosfato, el NAD y el fósforo, que actuando como reactivos generan 1,3-bisfosfoglicerato y NADH, que serían los productos. Como vimos, hay una reacción directa y hay una reacción inversa. Ya analizamos la relación molar entre las velocidades de cada uno de los reactivos en función de sus coeficientes estequiométricos. La ley de acción de masa lo que nos da es una ecuación matemática para poder calcular la velocidad de una reacción. La ley de acción de masa dice que la velocidad directa es igual al producto de una constante de proporcionalidad llamada Kd, que es un número constante que depende de la temperatura, multiplicado por las concentraciones de los reactivos. En este caso, gliceraldehído, NAD y fósforo. La velocidad inversa, que sería la reacción cuando cursa en sentido contrario, la ley de acción de masa plantea que es una constante de proporcionalidad llamada Ki por las concentraciones de los productos, es decir, 1,3-bifosfoglicerato por NADH. Así, la ley de acción de masa se puede enunciar como que la velocidad de una reacción es proporcional al producto de las concentraciones de los reactivos o de los productos, ya sea que hablemos de velocidad directa o velocidad inversa. Se dice que algo es proporcional cuando hay una igualdad de por medio y una constante que hace que se cumpla esa igualdad. Veamos esta otra reacción en la cual el amoníaco reacciona con dos moléculas de ATP y dióxido de carbono para dar carbamilfosfato, 2-ADP y fósforo. La ley de acción de masa que planteaba que la velocidad directa era el producto de las concentraciones de los reactivos multiplicado por una constante y la velocidad inversa el producto de las concentraciones de los productos multiplicado por una constante proporcionalidad. Acá lo vemos. La velocidad directa sería igual a la constante de proporcionalidad multiplicado por la concentración de amoníaco, por la concentración de ATP, pero debemos notar acá, importante, que cada concentración se va a elevar a un exponente que es igual al coeficiente estequiométrico que tenemos en la ecuación. Por lo tanto, la velocidad directa nos quedará la constante de proporcionalidad por la concentración de amoníaco elevado a la 1, porque su coeficiente estequiométrico es 1, por la concentración de ATP elevado al cuadrado, porque su coeficiente estequiométrico es 2, y por la concentración de dióxido de carbono elevado a la 1, porque el coeficiente estequiométrico es 1. Si planteáramos entonces la velocidad inversa, sería la constante de proporcionalidad por el carbamilfosfato elevado a la 1 por su coeficiente estequiométrico, por la concentración de ADP elevado al cuadrado, por la misma razón, y por la concentración de fósforo. Entonces, vamos a ver la utilidad, una de las utilidades que le vamos a dar a la constante de equilibrio. Primero, recordar de manera simplificada que la constante de equilibrio siempre son las concentraciones de los productos sobre las concentraciones de los reactivos. Esto es un cociente. ¿Cómo interpretamos siempre un cociente o una razón? Si los productos fueran más grandes que los reactivos, este valor sería mayor que 1. Si los productos fueran menores que los reactivos al alcanzar el equilibrio, esto sería menor que 1, y si las concentraciones de producto y reactivo fueran iguales, esto sería 1. Entonces, supongamos una reacción química hipotética donde los reactivos los llamamos A y B y los productos los llamamos C y D. Y supongamos que sabemos que esta reacción tiene una constante de equilibrio mayor que 1. Debemos recordar que la constante de equilibrio es, como el nombre lo dice, un valor constante que depende únicamente de la temperatura. Entonces, si tuviéramos un recipiente en el que inicialmente solo tenemos A y B, pero no tenemos C y D, ¿qué nos está indicando esta constante de equilibrio? Esta constante de equilibrio nos está indicando de que cuando la reacción finalice, como el valor es mayor que 1, al finalizar tiene que haber más productos que reactivos. Tendremos mayor cantidad de productos que de reactivos. Es decir, si yo tenía A y B, la reacción va a ocurrir A con B, va a dar C y D, pero a lo largo del tiempo yo encontraré que voy a tener
una concentración elevada de C y D y poco de A y B. Representamos con el tamaño de la letra la magnitud de las concentraciones. Si para la misma reacción química en el recipiente yo hubiera iniciado con C y D únicamente, es decir, con los productos de la reacción, obviamente la única reacción que va a ocurrir es la reacción inversa, pero al cabo de un tiempo, dado que la constante de equilibrio es mayor que 1, tendré mayor concentración de C y D que de A y B. Lo que veo de analizar esta situación es que la condición final de la reacción es independiente de la condición inicial. No importa que yo haya partido solo de A y B, o solo de C y D, o de una mezcla de ellos, al finalizar la reacción, como la constante de equilibrio es mayor que 1, siempre va a haber más cantidad o concentración de productos que de los reactivos. Veamos otra reacción. Siempre recordemos que KE es producto sobre reactivo, que si KE es mayor que 1 es porque hay más producto que reactivo, si es igual que 1 sería igual cantidad de producto y reactivo, y si es menor que 1, menos producto que reactivo al finalizar la reacción. Supongamos la reacción hipotética, A más B que da C más D, y que su constante en esta situación fuera menor que 1. ¿Qué ocurriría? Si la constante fuera menor que 1, como dijimos, es porque al finalizar la reacción va a haber menos producto que reactivo. Por lo tanto, si partí de los reactivos A y B en ausencia de productos, al cabo de un tiempo, me van a quedar aún muchos reactivos sin reaccionar entre sí y es poco C y D que se formó. De la misma manera ocurriría si yo en el recipiente hubiera colocado solo C y D, al finalizar la reacción tendría mucho A y B porque se habría formado a partir de los productos el reactivo y me quedaría poco CD. ¿Por qué me queda poco CD? Porque como la K es menor que 1 me está indicando de que en el equilibrio voy a tener relativamente poco producto y muchos reactivos. Veamos la situación con esta reacción hipotética que tuviera una KE de 1. Si yo parto de A y B en ausencia de C y D, cuando llegue al equilibrio tendré aproximadamente la misma concentración de los reactivos que de los productos. Esto es porque la constante de equilibrio vale 1, y si la constante de equilibrio vale 1, quiere decir que las concentraciones de los productos y los reactivos tienen que ser iguales o muy parecidas. Si hubiera partido de una reacción en la cual en un recipiente en el que solo tengo C y D, al finalizar la reacción llegaría a la misma situación, donde las concentraciones de los reactivos serían aproximadamente iguales a las concentraciones de los productos. Como ya hemos visto, el equilibrio es una situación en la cual hay alguna propiedad que se mantiene constante a lo largo del tiempo. Haciendo un símil con un sistema hidráulico, podríamos ver un sistema de vasos comunicantes en el cual tenemos agua de un lado cerrado por un grifo. En el momento que abramos este grifo, el agua comenzará a correr hacia la derecha y llegará un momento en que tendremos la misma altura de líquido a ambos lados y esto permanecerá constante a lo largo del tiempo. Si hubiéramos comenzado con el agua en el recipiente de la derecha, al abrir el grifo, llegaríamos a una situación que sería exactamente similar con la misma altura de agua, siempre y cuando los volúmenes que teníamos en los dos recipientes fueran iguales. Pero a partir de este momento las alturas no se modificarían. También vimos que las reacciones químicas son reacciones reversibles, es decir, que cuando yo tengo un grupo de reactivos y un grupo de productos, puede ocurrir que los reactivos formen productos, pero que los productos también formen reactivos. Supongamos una situación en la cual la reacción química comienza solo teniendo reactivos. Si solo tiene reactivos, al principio se van a formar productos, con lo cual irán apareciendo productos en el recipiente donde se está produciendo la reacción y llegará un momento en el cual los reactivos forman productos a la misma velocidad que los productos forman reactivos. Si hubiéramos partido de una situación diferente en la cual en el lugar donde estamos haciendo la reacción solo colocamos los productos, al principio se formarán reactivos y cuando haya una cantidad suficiente de reactivos, llegará un momento en que los reactivos formarán productos y los productos formarán reactivos a la misma velocidad. Es decir, que independientemente de que comencemos una reacción con muchos reactivos o con muchos productos, llegaremos a una situación de equilibrio, lo mismo que ocurría con los sistemas de vasos comunicantes.
Esto nos conduce, si hiciéramos otro razonamiento, a lo que se conoce como el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier dice lo siguiente: si a un sistema en equilibrio, es importante tener presente que el razonamiento lo hacemos sobre un sistema que está en equilibrio. Si a un sistema en equilibrio se le modifica la concentración de algún reactivo o producto, la temperatura, la presión o alguna otra variable, el sistema reaccionará de manera de oponerse al cambio. Como vimos hoy, subimos la concentración de un producto, el sistema lo tendió a bajar. Subimos la concentración de un reactivo, el sistema lo tendió a bajar. Entonces lo que concluimos con este principio es que el sistema siempre reacciona de manera de oponerse al cambio. Y veamos en esta reacción algunos razonamientos. Si este sistema estuviera en equilibrio y yo por algún método aumento la concentración de A, el sistema, esto que puse en azul es lo que yo hice. ¿Qué hará el sistema? El sistema va a intentar bajar la concentración de A. Para bajar la concentración de A, el único recurso que tiene es hacer reaccionar hacia la derecha, que cuando la reacción vaya hacia la derecha también va a bajar la concentración de B, y si la reacción está ocurriendo hacia la derecha, va a estar aumentando la concentración de C y la concentración de D. Es decir, si yo aumenté un reactivo, van a tender a bajar los reactivos, la reacción va a ir hacia la derecha y van a aumentar los productos. Hagamos un nuevo razonamiento. ¿Qué ocurre si yo bajo la concentración de B? Si bajo la concentración de B, el sistema se va a oponer a esa situación. Yo bajé la concentración de B, el sistema va a aumentar la concentración de B. La única forma que tiene de aumentar la concentración de B es ocurrir hacia la izquierda, bajando las concentraciones de C y de D para formar B y también formar A. De esta manera podemos hacer razonamientos similares. Vamos a otro. ¿Qué ocurre si yo aumento la concentración de C? Yo he aumentado la concentración de C. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema? El sistema va a oponerse, va a intentar bajar la concentración de C. Para bajar la concentración tiene dos alternativas, o va hacia la derecha o va hacia la izquierda. ¿Cuál elegirá? Si tiene que bajar la concentración de C, no le queda otra alternativa que combinar C con D para dar A y B, lo que determinará que aumente A, que aumente B, que baje C y que a su vez baje D. En base a este principio podemos predecir qué es lo que pasa con cada una de las concentraciones de los reactivos y productos cuando introducimos una perturbación. ¿Qué ocurriría si la reacción, además de haber reactivos, hubiera energía, como por ejemplo se libera calor? Ocurre exactamente lo mismo y lo razonamos como si el calor fuera un reactivo más. ¿Qué ocurre si nosotros aumentamos la temperatura de un sistema? Si aumentamos la temperatura de un sistema, quiere decir que lo que estuvimos es agregando calor a ese sistema. Si agregamos calor, el sistema lo que va a intentar hacer es bajar el calor aportado. Para bajar el calor, que es un reactivo, no le queda otra alternativa que ocurrir hacia la izquierda, con lo cual va a aumentar A, va a aumentar B y va a bajar C y D. Como analizamos el calor, hay otras variables que también podremos analizar en la clase siguiente. Para finalizar la clase, vayamos distinguiendo dos situaciones diferentes. Acá tenemos un sistema de vasos comunicantes en el cual pusimos agua y la altura del líquido es exactamente lo mismo en los dos. Acá tenemos un sistema de vasos comunicantes también donde la altura del líquido se mantiene constante, pero en este caso es diferente. Acá el líquido se está moviendo hacia la izquierda y hacia la derecha a la misma velocidad, pero tenemos siempre el mismo líquido. En cambio acá lo que estamos haciendo es agregar líquido a la misma velocidad que se va, pero esto permanece constante. Si uno no viera el agregado y la salida, no habría diferencia entre estos dos. Se denomina estado de equilibrio aquella situación en la cual hay una variable que permanece constante y no necesito el aporte de energía. En cambio llamamos estado estacionario, en el cual tenemos una variable que se mantiene constante, pero esto se mantiene gracias a un flujo continuo de aporte y de salida.